Continuamos con el programa y recibo a la ex secretaria general de la CGT a nivel nacional, la única mujer que la conduzco y además reciente ganadora de las elecciones internas. Bueno, quiero decir como Mirta que traemos suerte, pero como siempre dijimos acá en el último programa, como siempre gana la Celeste, así que bueno, les felicito y gracias por venir. Gracias, Maxi. La verdad que sí, la conducción de la Celeste está liderando ATSA Santa Fe hace ya 30 años y para mí ha sido muy importante que los compañeros vuelvan a depositar su confianza en nosotros. En mí particularmente fue una experiencia muy enriquecedora reencontrarme con compañeras de... Hay que poner en valor que te dedicaste por supuesto al trabajo sindical nacional muy fuerte y que ahora volviste a la seccional. No quiere decir que te hayas estado alejando, pero tuviste un periodo, digamos que hubo otros compañeros y ahora volviste 20 años. Claro. Hubo un periodo bastante prolongado en el que no fui secretaria general. Si bien habla de tu humildad, porque generalmente viste los dirigentes nacionales tienen esa cuestión de estar. Sí, pero uno puede aprender y aportar desde distintos lugares en una organización y eso es bueno saberlo, es bueno aprenderlo, es bueno hacer el proceso y poder volver de otra manera, con otras experiencias, con otras posibilidades de conducción y realmente volviste en el mejor momento. Sí. Para los sindicalistas. En el mejor momento para la confrontación, diríamos, o en el mejor momento de destrucción de nuestro país, porque lamentablemente recuerdo otras épocas y otras situaciones. También me tocó vivir, empezando como secretaria general, del desastre con Raúl Alfonsín, que fue al final un grande de nuestro país que tuvo la humildad de reconocer que no podía controlar el país y propuso un adelantamiento de la toma de posesión del nuevo gobierno que había sido electo. O sea, como que nuestro país repite historias cíclicamente y lo peor de esta es que es muy profunda y que afecta la nacionalidad de los argentinos y afecta el ser argentino. ¿Cómo tomaste el cierre del Ministerio de Salud? Por eso lo digo, porque afecta los ejes principales a través de los cuales se construye una nación, que tienen que ver con las prioridades de una nación. Si las prioridades son los habitantes de esa nación, el pueblo de esa nación, o si las prioridades son el mercado, las deudas y el dinero. Y como decía Jesús y siempre repite el Papa Francisco, no se puede servir a Dios y al dinero. Entonces tenemos que quedarnos en que en este momento realmente estamos viviendo una situación muy preocupante, de mucha alarma para todos los sectores que tenemos que ver con la conducción en distintos ámbitos y de distinto nivel, porque estamos viviendo una catástrofe familiar. Nuevamente, los trabajadores tenemos sentados en nuestra mesa todos un desocupado, que puede ser padre, madre, hijo, nuera, tío, abuelo, un jubilado que cobra muy mal y al que no sabemos cuándo le van a volver a aumentar y que no le alcanza para los medicamentos. Tenemos sentado a alguien que cobra un plan o que queremos ayudar y le damos trabajo en nuestra casa. Digamos, siempre la destrucción va por lo que construye y unifica. Se destruyen familias, culpa de la crisis, se destruyen sociedades, grupos económicos pequeños, la pequeña y mediana empresa, se destruyen sueños. Susana, yo te quería consultar sobre el tema que yo dije, se cerró, en realidad le bajaron de jerarquía de ministerio a una secretaría dentro de otro ministerio.
La consulta es: ¿qué impacto tiene una decisión administrativa del Poder Ejecutivo Nacional en la familia? Supongo que programas de remedio, vacunas... Todo, primero que ya el quitaron... análisis de la política nacional. Ya quitaron vacunas del calendario. Y bueno, y ahora tenemos una bacteria que está haciendo desastres en nuestro país. Es una bacteria común. Yo no soy médico, pero entiendo que no es una venida de otro planeta. No, es una bacteria común, pero es una bacteria que no identificada a tiempo y con la medicación asertiva que corresponde, causa hasta la muerte. Ya ahora llevamos 6 muertos, no sé... ¿Y eso tiene que ver con la política de salud nacional? Claro que tiene que ver, porque si quitamos todas las herramientas de prevención, quitamos los presupuestos de los hospitales, de los centros de salud y de las distintas áreas programáticas, si reducimos el presupuesto aún más, bajando el nivel del Ministerio de Salud a Secretaría de Salud, pensando como pensó el general Perón con Ramón Carrillo en aquella época, que le dijo: doctor Ramón, en este país hay un ministerio que atiende la ganadería y no hay un ministerio que se ocupa de la salud de las personas, y ahí creó el Ministerio de Salud. Es decir, ahí nos damos cuenta cuáles son las prioridades del gobierno actual a nivel nacional. Y cuando llevamos ya 2 años y medio, casi 3, de destrucción de la política sanitaria, que había sido uno de los logros importantes del anterior gobierno, sin entrar a discutir ninguna otra cuestión. Vamos a la política sanitaria. Por ejemplo, programas para que haya leyes del Congreso para que haya más enfermeros, porque hacía falta enfermeros. Esto se debilita, ¿no? Por supuesto que se debilita, pero además la otra cuestión que tiene que ver con la salud pública tiene que ver con la estimulación de la prevención. Nosotros en nuestra provincia tenemos algunas diferencias con el resto del país y en alguna medida podemos decir, por suerte, hay algunas áreas que están funcionando mejor que en el resto del país. Pero la verdad que no hay política de prevención para los jóvenes y los adolescentes. Todas las medidas de prevención de las enfermedades venéreas, del SIDA, etcétera, que tenía que ver con el reparto de profilácticos, que tenía que ver con el primer examen juvenil, etcétera, no tienen más presupuesto, no hay más políticas del Ministerio de Salud para la prevención, para ningún tipo de prevención. Por eso se sacaron vacunas del calendario de los niños. Para hacerlo más sencillo todavía, al Ministerio de Trabajo, ¿no? Para hacerlo más sencillo todavía, quiere decir que la salud de los argentinos ahora está mucho más expuesta y con peligro latente para cualquier ciudadano, digamos. Nuevamente. Ya lo vivimos, pero ahora lo repetimos. Está mucho más expuesta de lo que estuvo. Tenemos nuevamente problemas odontológicos serios. Por la boca entran las enfermedades. Claro. La alimentación es cada vez peor. Se nota la baja en el consumo de carne, de lácteos, de los alimentos indispensables para los niños y para los ancianos. Es decir, destruimos calidad de vida. No le dan a los ancianos los medicamentos a través del PAMI. Tienen que comprarlo. El PAMI tampoco tiene más presupuesto para toda la atención directa de los afiliados al PAMI. Entonces, nuestros empleadores empiezan a tener problemas con los cobros de las cápitas. No hay quienes entonces quieran atender al PAMI. Entonces, digamos, es una cadena que se va cerrando y tenemos mucha menos salud, así como tenemos mucho menos empleo, así como tenemos mucho menos calidad de empleo y así como tenemos cada vez más indigencia y mayor pobreza. ¿Cómo recibiste, hablamos del Ministerio de Salud, el tema del Ministerio de Trabajo? Que eso te pega, digamos, en el corazón porque es el dirigente gremial, claro, que teóricamente el interlocutor, ¿cuál va a ser? El ministro de la Producción ahora, digamos, con amplia facultad. Un empresario. Claro. Un empresario va a ser el interlocutor que tengamos en las paritarias o en cualquier tipo de conflicto. Porque ustedes, recordemos, tienen paritarias también nacionales, sí, o sea, un gremio que trabaja en todos los niveles de negociación. Exactamente. La verdad que la respuesta
del gobierno a la crisis, sin hablar de que ellos mismos desataron la crisis, es el cierre de 3 áreas para mí fundamentales para el desarrollo de un país, que son Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Ciencia y Tecnología. Evidentemente quieren que volvamos al siglo XIX, donde solo éramos el granero del mundo y solo exportábamos productos primarios. No quieren el trabajo argentino, no quieren el desarrollo de la producción nacional, piensan que nos vamos a salvar con una cosecha o nos enterramos con una cosecha, y nosotros teníamos un país con realmente producción de valor agregado a distintos niveles de materia prima, y ahora hemos retrocedido absolutamente en todas esas categorías. Y no tener una política de ciencia y tecnología en el siglo de las comunicaciones, de la cibernética, del desarrollo intelectual a niveles de la robótica. Sí, la investigación. Nos estamos descolgando del mundo. No, nos estamos destruyendo. No nos estamos descolgando. Al mundo no le importa si Argentina está o no está. El problema somos nosotros, los argentinos. Nos quedamos sin Como dijo el Papa cuando asumió, vengo de allá. Del fin del mundo. Del fin del mundo. Es así capaz que como nos miran, ¿no? Y como como nos miran, y además no pagamos, no tenemos poder de endeudamiento, tenemos complicaciones con nuestra educación, digamos, hoy los docentes están parando, la semana próxima, no, la otra semana tenemos un paro de la Confederación General del Trabajo, digamos, nosotros estamos en un momento realmente muy grave de nuestro país, muy grave porque estamos en un quiebre donde además el problema es la confrontación entre argentinos y la brecha de la desigualdad está cada vez más amplia. Lo escuchaba, lo había Checopar para hablar también de un comunicador que tenía unas apreciaciones bastante fuertes sobre unos jóvenes que habían ido a criticarlo. Yo tengo que hacerme cargo, lo que yo digo acá puedo tocar interés y hay gente que puede manifestarse públicamente en contra mía y yo lo tengo que recibir bien porque por algo tengo que hacerme cargo de lo que digo. Sin embargo, tengo que decirte que a veces me da la sensación, es una sensación, que hay gente que ve con buenos ojos que haya otros conciudadanos que no estén bien o los trata de vago o vayan a laburar o... me preocupa eso del tejido social. No sé si vos lo ves igual. Sí, realmente se ha profundizado la confrontación de yo tuve oportunidades, vos no las tuviste, lo lamento. Por decirlo educadamente, ya que estamos en un medio de comunicación. En realidad la respuesta es otra y mucho más violenta. Estamos en un momento de confrontación entre argentinos muy seria. La sensibilidad social es muy grande. Todas las argentinas y los argentinos tenemos problemas en el supermercado, tenemos problemas en la carnicería, tenemos problemas con la luz, con el gas, con los impuestos. Te hago una pregunta un poco como que fuera de color, ¿no? Que se entienda bien del otro lado. Y le preguntó a la peronista, ¿hay como un reverdecer del gorilismo, digamos, visto en términos históricos, así, que disfruta no ver bien otra gente y además el momento del peronismo en sí? Creo que es más grave que el gorilismo. ¿Sí? Creo que es más grave, porque en la época del peronismo y en lo que siguió, peronismo, antiperonismo, era fundamentalmente sobre la cuestión política y la cuestión doctrinaria, y sobre un ideario que se había conformado de Perón y Evita, y sobre los personalismos. Digamos, era una confrontación más puntual. Ahora, para los peronistas, Perón y Evita siguen siendo tan importantes como siempre fueron, más allá de que no los tenemos, pero la confrontación del sector que podríamos catalogar que está destruyendo a nuestro país, no directamente, no le importa lo que piensen ideológicamente los más pobres, los más vulnerables, los desposeídos.
directamente les importa cómo expoliar nuestra riqueza y transferir nuestra riqueza al exterior. Somos un país enorme, del tamaño de Europa, aproximadamente. Nuestra provincia tiene el tamaño aproximado de Italia, que es todo un país, y somos solo 43 o 44 millones de habitantes. Nuestra Patagonia está desierta y llena de riquezas. Nuestra costa atlántica está llena de riquezas ictícolas. Lleno de chino. Todavía no está tan lleno. Todavía no está tan lleno de chinos que nos están expoliando las riquezas. Claro, y tenemos el acuífero guaraní, del cual somos parte junto a Paraguay y a Brasil, que tiene la última reserva enorme de agua dulce que tiene el mundo. Y sin embargo no tenemos la capacidad de hacer un país habitable para todos. Sí tenemos la capacidad, porque tenemos riqueza en nuestros jóvenes, en nuestros profesionales, en nuestros comunicadores, en nuestros docentes, en nuestros trabajadores y trabajadoras. ¿No ves que hay que prestar mucha atención en el rol que está jugando el peronismo en todo esto? Te pregunto por el tema del presupuesto, la ley de presupuesto, la ley de leyes. Le preguntaba a Olivera en la primera parte el rol de Urtubey, por ejemplo, que lo veo muy cercano al gobierno nacional en términos políticos, pero él dice que es peronista, o sea, es peronista, una familia tradicional de Salta. ¿Cómo lo ves al peronismo de acá en adelante en su rol? Creo que porque acompañar las cuestiones del FMI o el presupuesto de ajuste es muy complicado, es caro para el peronismo, porque no representa eso. Exactamente. Pienso que ayer no hubo acuerdo, que ayer hubo una linda foto que le sirve a los dos sectores, le sirve a los gobernadores, le sirve al presidente, pero que no hubo acuerdo, que además los gobernadores tampoco, es como que disciplinadamente sus legisladores van a ir a hacer lo que ellos piensan. Pienso que va a haber mucho debate con respecto al presupuesto, que va a ser una batalla importante e interesante, pero también va a ser un punto de quiebre. Pienso que el justicialismo cumple un rol fundamental de unificación de la oposición para ofrecerle a la sociedad una alternativa de reconstrucción del aparato productivo de nuestro país y reconstrucción de derechos en nuestro país, y que en ese andamiaje de reconstrucción estamos todos los peronistas que consideramos que tenemos todavía mucho para ofrecerle a nuestro país trabajando por el bien común, porque acá se trata de trabajar por el bien común de los argentinos o trabajar en contra del bien común de los argentinos. Esto es muy claro. Por eso yo ponía hoy el ejemplo de Dios o el dinero. Cuando un presidente dice adelante de todas las cámaras, va a haber más pobreza, pero tendría que haberse tapado la boca antes de decir semejante barbaridad. ¿Cómo va a asegurar que va a haber más pobreza? ¿Cómo vamos a discutir que va a haber más pobreza? Tenemos que trabajar para evitarla. No puedo reducir los presupuestos que tengan que ver con la pobreza. No puedo llegar al balance que quiere llegar, que dé cero. Al déficit cero. Al déficit cero, ajustando en todos los sectores para que se caigan más argentinos en la pobreza y más argentinos en la indigencia. Eso es indigno de un presidente de la nación. Es raro que un dirigente político, cualquiera fuera, ¿no? Se sienta con una carpeta o un montón de apuntes y dice, bueno, me tienen que cerrar estas cuentas y bueno, reconozco que va a haber más gente fuera del sistema, más pobre. Sí, pensándolo como vos lo estás contando, es tremendo. Es que tremendo, tiene que firmar un papel. Pero es tremendo. Firma la pobreza. Digamos. Firma la pobreza, porque por eso decía que es más grave que gorilas y peronistas. Es más grave porque tiene que ver con la identidad de argentinos, con qué país quiero para mis conciudadanos. Ni siquiera
los partidos de derecha de otras partes del mundo se plantean situaciones como esta. Por eso esto es grave, porque no les importan los ciudadanos, no les importa el bien común, no les importa la actividad productiva del país, no les importa que tengamos o no trabajo. Por eso el Ministerio de Trabajo no tiene razón de ser. La semana pasada, Susana había estado invitada la semana pasada y no pudo venir porque estaba con los trabajadores, con ellos acompañándolo en San Cristóbal por un cierre de un sanatorio. Tuvimos un problema, uno de los tantos. Relacionado con esto, ¿no? Por eso lo toco. Sí, es un sanatorio que cerró en San Cristóbal, el único que había y que hay en la localidad de San Cristóbal. Cerró la internación, quedó solamente la atención ambulatoria. Y estábamos discutiendo las indemnizaciones de los compañeros, porque ya que hicimos un montón de pasos, incluso la conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo para obtener una posibilidad de que siguiera funcionando y no lo logramos, que los compañeros frente al cierre no se fueran con una mano atrás y otra adelante en una localidad que no tiene otras ofertas de trabajo para nuestros compañeros. Y la realidad es que se cerró, bueno, logramos un acuerdo para el pago de la indemnización, pero también se produjo en el sur de la provincia, en Chavás, en la empresa Coevical, que cerró, una empresa de emergencias médicas, que cerró definitivamente, y bueno, también logramos el pago del 100% de la indemnización a todos los trabajadores. Los compañeros están todos muy contentos porque frente al desastre les pudo dar una respuesta al cierre, porque cuando un patrón quiere cerrar, por más que nosotros querramos que esté abierto, es imposible que esté abierto, se cierra. Entonces, pero hablábamos con los compañeros esos días de es una satisfacción para el gremio, porque hay que tener en cuenta algo, que el tema de la indemnización y poder lograr ante un cierre es una rareza. Sí, es una rareza. Estábamos viendo esta semana los municipales, los de la empresa. Fíjate de lo que estamos hablando, dentro de lo duro y de la gravedad. Hubo una indemnización. Y hay que festejar, es tremendo. Pero es durísimo. Sí. Y nosotros hablábamos, qué terrible que tengamos que decir, bueno, cumplimos con los compañeros porque cobran. Pero hablamos de 2 cierres. Hablamos de familias que se quedan sin trabajo, de muchas mujeres sostén de hogar que se quedan sin la posibilidad de trabajar. Seguramente habrá kioscos, heladerías, verdulerías, etcétera, en distintos lugares gracias a esas indemnizaciones, porque algunos tenían mucha antigüedad, pero ese no es el objetivo de la dignidad. Y tenemos que ver también el rol social que cumplía, o sea, hoy se quedaron sin salario de la población. Exactamente. No es, o sea, si lo vemos desde el punto de vista empresarial nomás y no olvidamos la salud pública, estamos en el horno. Bueno, pero esto tiene que ver también con cuál es la apuesta del gobierno nacional. La apuesta del gobierno nacional es un país productor de granos y de materia prima. Es lo único que les interesa. Y continúan con algunas actividades productivas como vaca muerta, porque hay muchas empresas multinacionales que se ven beneficiadas por esto. Pero no nos va a salvar esa producción. Nosotros necesitamos tener trabajo digno, y el trabajo digno se consigue con un país productivo, y no hay ningún proyecto que haya expuesto el gobierno de hacer de nuestra nación un país productivo. Susana, te agradezco mucho este tiempo. Y yo les agradezco, te agradezco a vos. Y felicitaciones por haber ganado las elecciones, porque, bueno, yo te dije, sabes, siempre gana la Celeste. Sí. Dijiste, no, los trabajadores, está bien, la prudencia sindical frente a la decisión de los trabajadores, pero teníamos plena fe que fuera así, porque uno habla con los trabajadores y reconoce a la gente que trabaja para ellos. ¿Sí? Sí, gracias a Dios estamos haciendo un gran esfuerzo en un momento muy difícil. Que lo digo ahora, lo corre por mi cuenta, discúlpame que lo diga. Me parece que los que enfrentaban en esa contienda venían un poquito amarillo de aquel lado, pero bueno, sí. Es otra historia. Venían un poquito amarillo, es otra historia, dejémosla, ya por pasó. Supuesto, ya pasó. Iremos para adelante. Gracias por venir. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.